Buenas tardes a todas. Bienvenidas a esta nueva edición de la Escuela Generosa. Este es nuestro espacio de reflexión y aprendizaje sobre los feminismos. La escuela forma parte del programa de género del Centro Cultural de España y en esta edición vamos a conocer más y a conversar sobre el ecofeminismo. Esta edición está siendo coordinada por Mariel Barrera Reina y como ustedes saben, este espacio es un espacio seguro en el que debatimos, reflexionamos y conversamos, por lo que les pedimos que lo mantengamos de esta manera, ¿verdad? En todo momento, respeto por las ponentes y por las opiniones de todas las personas que participen. Les agradecería muchísimo que se identifiquen con su nombre en el usuario de Zoom. Esto un poco nos ayuda también para llevar un control de la asistencia, que puedan recibir luego su diploma y también nos permite saber con seguridad quiénes son las que están participando, ¿verdad? De acuerdo a las inscripciones que tuvimos. Así que muchísimas gracias. Les dejo con María Elba para que nos presente esta edición de la escuela. Gracias, Mónica. Buenas tardes a todas. Es un gusto que podamos estar compartiendo en este espacio para seguir desaprendiendo sobre las diferentes opresiones que como mujeres nos han afectado a lo largo del tiempo. En este caso, la edición de la Escuela Generosa del Centro Cultural de España está orientada a hablar sobre el ecofeminismo. La idea de este espacio no es dar una definición concreta de qué es este concepto, sino que con el tiempo o al finalizar las sesiones de la Escuela Generosa, cada una de nosotras podamos asimilarlo y podamos definirlo personalmente como podemos aplicarlo en nuestros territorios, porque además también aquí tenemos una gran diversidad de mujeres de El Salvador, de Centroamérica, México, Estados Unidos, etcétera, que van a poder aterrizar todos estos conocimientos y definirlo a partir de lo que ellas puedan tener en su entorno. Pero quizás como para tener una idea de por dónde irían las discusiones sobre esta escuela, pues vamos a hablar de algo bien básico sobre el ecofeminismo, que es este punto de encuentro entre el feminismo y el ecologismo, cómo de diferentes perspectivas podemos hacer el análisis del sistema económico capitalista y patriarcal que también tiene sus implicaciones en la vida natural o en el entorno natural. El ecofeminismo lo que va a hacer es empezar a trabajar en función de una vida digna, también en función de una vida sana para el planeta, para nosotras también, y tiene que ver mucho también con estas acciones que como mujeres estamos realizando desde nuestros espacios. Es importante también recalcar que el ecofeminismo que vamos a ver acá va a estar orientado o va a estar equilibrado, mejor dicho, entre mujeres académicas y activistas y también con mujeres activistas en territorios. En este caso vamos a contar con 4 extraordinarias mujeres que van a hablarnos desde su perspectiva y desde su análisis. Contamos para el día de hoy con Sharon Pringle Félix. La siguiente sesión estará a cargo de la señora Vidalina Morales, que es una activista de El Salvador. La tercera sesión estará a cargo de Lorena Cabnal y finalmente la cuarta sesión estará acompañándonos Ingrid Hausinger. Cada una de ellas tiene un aporte valioso, importante, que nos puede servir para empezar a debatir y reflexionar sobre este tema que nos atañe a todas y sobre todo para garantizar la vida del planeta y de nosotras como parte de esa extensión territorial corporal a la que pertenecemos. Así que sin más, yo le voy a dar la bienvenida a Sharon Pringle Félix. La gran pregunta es quién es esta mujer que nos está acompañando en este momento. Yo no voy a hablar tanto porque sé que ella se va a dar a conocer por quién es. Para empezar, Sharon es casi que mi hermana, la conozco, tengo el honor de conocerla y el gusto de haber aprendido muchísimo de ella. Es una mujer panameña que se autodetermina como mujer afroindígena. Ella ha trabajado durante mucho tiempo en el tema de las comunicaciones, en la radio, es periodista y es educadora popular feminista también. Es investigadora de realidades vinculadas a mujeres y a los derechos humanos, asesora en comunicaciones y formadora de formadores.
Sharon tiene una larga trayectoria como mujer activista y como mujer que propone un pensamiento teórico y una metodología para el abordaje de estas temáticas. Así que sin más, Sharon, yo te quiero agradecer de nuevo tu participación por segunda vez en la edición de La Generosa y bueno, te dejo para que tengas aquí a todas las que vamos a aprender de vos en esta tarde. Bienvenida de nuevo y gracias por estar acá. Muy buenas tardes por esta conexión, no sé cuántas estamos, pero agradecer a la vida, ¿verdad? A nuestras ancestras. Yo agradezco al vientre de mi madre, ¿verdad? Porque sin él no hubiera podido estar yo aquí ante ustedes. También al Creador, porque yo soy creyente y esa es parte de la apuesta también que tenemos como ecofeministas y como seres, ¿verdad? Parte de la biodiversidad, ¿verdad? Estoy muy contenta de estar acá con ustedes por segundo año con la generosa Mónica. Qué gustazo estar con vos y con mi hermanita Marielba. Y bueno, estoy pronto en El Salvador, así que estoy como con muchas alegrías de tener esta conexión antes de este viaje a El Salvador en abril. Y pues nada, vamos a comenzar este compartir de saberes. Como bien dijo Marielba, soy educadora popular feminista y más que una clase magistral, más que una conferencia, más que es un compartir de saberes desde esta construcción ecofeminista que pues he venido teniendo en el tiempo. Decirles que este tema, ecofeminismo, interseccionalidad de las opresiones que recaen sobre las mujeres, es un tema que me apasiona mucho y desde muy joven, incluso fui ecologista antes de ser feminista. No soy una mujer urbana, soy una mujer rural. Vivo y trabajo y acompaño procesos en territorios en Panamá, un Panamá que muchas veces no se comprende porque la gente piensa que solo son las postales estas que están en el aeropuerto de Tocumen donde se hace conexión, ¿verdad? Y yo pues trabajo en comunidades, soy una mujer territorio y bueno, desde ahí me posiciono y bueno, van a ir conociéndome un poquito a través de esta exposición. Vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. También veremos si a mitad de camino estamos un poco agotados y tomamos un airecito. Va. Estoy dándole, no sé si es acá. Ahí está. Este es mi seudónimo literario, Un rayito del sol. Me lo puso un poeta salvadoreño. Y un poco el objetivo del taller es generar un espacio de reflexión y debate, si les provoca, que dé un contexto del ecofeminismo y sus miradas diversas, porque no es una sola, como dijo Marielba, encontrarnos en algunos de los pasillos del ecofeminismo, ¿verdad? Y huir de definiciones absolutas, abrazar nuestras subjetividades, diría yo, como seres y llevarnos algo, ¿verdad? Yo creo que el compartir saberes, como comenzamos en las comunidades ancestrales, nos ayuda a ese compartir saberes y a llevarnos algo. Generalmente, atados por este capitalismo, ¿verdad? Y patriarcado, estamos buscando la patita floja de alguien. Pero este espacio lo instalamos como un espacio seguro desde la entrada. Instalamos este espacio seguro y esa horizontalidad necesaria en nuestras sociedades, una horizontalidad que casi no existe, ¿verdad? Que casi no vemos en nuestros espacios formativos. Pero aquí solo facilito, ¿verdad? Solo fluyo en saberes y ustedes se dejan llevar y yo me dejo llevar también, ¿verdad? Dedito arriba si les parece, ¿verdad? Bien, aquí esto no, porque creo que somos demasiado. Entonces, aquí vamos comenzando. Dice que las primeras conexiones entre el feminismo y la ecología se encuentran en las utopías literarias de las feministas de la década del 70, ¿verdad? Que aunque no se enunciaban como feministas como tal, ya daban luces de una fuerte corriente, ¿verdad? Ecológica. Y ya vamos a ir viendo algunas mujeres que por ahí pasaron, ¿verdad? Y el término ecofeminismo habla de la pluralidad de posiciones que han girado desde la década de los 70 hasta principios de los 80, luego en los movimientos feministas, ¿verdad? Sobre todo el radical, el socialista y el liberal,
¿verdad? Y aunque casi se supone que el ecofeminismo surgió en casi todos estos países al mismo tiempo, se cree que tiene un inicio por allí en Francia, Alemania, Estados Unidos, que hace un boom Estados Unidos con todas esas pensadoras. También hay por ahí algunas australianas que dieron un peso muy contundente. En la India también hay unas manifestaciones. Y pues decir como que hay un primer país es bastante improbable, ¿verdad? Pero sí fue como con el vapor saliendo por todas partes. Y bien, vamos a comenzar como con un repasón histórico de gente que puso la cuerpa, ¿verdad? Y que dio luces para lo que venía para nosotras. Es importante cuando hacemos un proceso formativo, si bien es cierto, no nos podemos quedar tampoco de todo en la historia, sí ver quiénes estuvieron antes de nosotras, ¿verdad? Eso es ahorita mismo un desafío muy grande porque o nos quedamos en la historia, muchas, o nos vamos mucho a la actualidad y desconocemos la historia. Entonces traté hoy de traer algunas figuras, lejos de yo dar unos postulados muy concretos, algunas figuras que me han influenciado a mí, ¿verdad? Como mujer afrofeminista y también reconociendo mis raíces afroindígenas en esta composición del ecofeminismo que yo abrazo hoy. Entonces, esto es un viaje para conocer ese ecofeminismo y ojalá que se encuentren en alguna de estas miradas. Miren, Franz Powerkopf ya venía manifestando desde el año 63 un artículo, pero ya venía de una familia pues de mucho dinero, ¿verdad? En Inglaterra y tenía toda una corriente animalera y con toda su lucha contra la vivisección, que ya saben que es abrir los animales, sequecitos, tal y toda esa cosa, ella es una voz muy fuerte en el tema de los derechos de los animales, ¿verdad? Y además manifiesta como feminista también y impregnó en otras mujeres de su época también. Aparte, ella venía de una familia muy rica. Cuando muere su padre, el hermano se queda con todo el dinero y ella ve que hace ella sola, se muda con una mujer, tiene todo un pensamiento para esa época, pues de una mujer que no podía andar sola, y comienza a tener toda una corriente como de no voy a seguir con los lineamientos patriarcales, ¿verdad? Quizás no con los puntos y las tildes que tenemos hoy, pero comienza a tener, yo diría que un resurgir de una corriente de respeto a los derechos de los animales y una conciencia ecológica bastante temprana, 1963. Luego, soy poetisa, lo saben algunos, me encontré en algún momento de mi historia con Mary Hood, feminista, yo diría que animalera, yo a veces les pongo lo que luego de estudiarlas le conozco, y ella usaba la poesía como una herramienta también estamos hablando en los 70, como una herramienta para comunicar, pero desde ese pensamiento ecológico. Y fíjense, un cachito de la poesía de Mary Hood dice, cuando la muerte, riéndose, nos despoje de nuestro embozo en teatro y cuando nos descubra la máscara de opereta de nuestro terco orgullo, uno antes, después de otro, nos situará ella entonces, cual dos sueños de yeso, ante el fuego desnudos, tendiéndonos los brazos por encima del negro boquete del hogar. Se está hablando de la muerte, pero le pone todos los elementos de la biodiversidad, del contexto, en el poema Las estatuillas, ¿verdad? Entonces ya para 1970, porque también me sitúo en la historia en algunas voces, ¿verdad? Como bien lo enunciaba la propuesta formativa, y también hay una que otra voz masculina por allí que daba luces también, por lo menos desde mi planteamiento no existen hombres feministas, ahí eso es discutible porque hay algunas feministas que sí lo, si acuerdan con ello, yo no. Yo creo que hay personas aliadas con hombres aliados con el feminismo, pero hombres feministas como tal no lo veo. Entonces, Richard Ryder forjó el término speciesism,
para referirse al prejuicio especie que lleva a no concluir a los animales en la comunidad moral. O sea, no dignos de consideración, ¿verdad? En todo el tema de la palabra. Todavía él pone en la palestra como un tema que da luces años después para algunas feministas para tomar sus escritos y para hacerlos también gran análisis. A mí me pareció muy importante cuando comencé a estudiar el ecofeminismo, cómo su figura dio pie a que otras feministas, ¿verdad? Estas figuras tomaran sus postulados e hicieran nuevas teorías. Eso me pareció muy interesante de mencionar. En el camino, por supuesto, tenía que mencionar a la antropóloga, esta es colega de Marielba, Sherry Horner, de la Universidad de California, y fíjense, es una articulista, también escritora, y ella muestra evidencias empíricas de que el imaginario de las culturas humanas asociaba la figura de la mujer a la naturaleza, ¿verdad? Ella comienza una serie de interrogatorios de pedagogía de la pregunta, si se quiere decir, sobre la causa de la subordinación universal de las mujeres. Cherry está con vida, hay datos que dan cuenta que está con vida. A mí me gusta poner a la gente tal cual está, no me gusta ir tanto a fotos tan juvencentristas, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que también nos está haciendo el patriarcado y el capitalismo en las vidas, ¿no? Sembrándonos una cultura de una estética no real. Bien, para el año 74 todavía yo no nacía, y de paso estuve de cumpleaños ayer. El año 74 se publica el libro Del feminismo a la muerte de Francois de Eubon. Representa el potencial que tenían las relaciones de hombres y mujeres, hace una propuesta de nuevas relaciones entre hombres y mujeres y una relación distinta entre seres humanos. Fíjense, a mí me pareció muy interesante este dato porque ella habla del control del cuerpo como el comienzo del camino no consumista, ecologista y feminista. Habla del control de la cuerpa. Eso a mí me produjo tantas cosas, ¿verdad? Porque hoy decimos reciclar, resumir, ¿verdad? Y ella daba esas luces en 1974 con otros nombres. Eso me pareció muy chévere. Y luego ya en los 80, ¿verdad? Se da este primer congreso ecofeminista, ¿verdad? En Massachusetts, Mujer, Vida en la Tierra, y era en respuesta a esta crisis generada por el accidente ocurrido en la planta de Three Mile Island. Y este evento analizó todo el tema ecológico, salud, la militarización de ese tiempo, no solamente en los Estados Unidos, sino todo lo que se estaba dando en ese momento en Europa. Allá acudieron mujeres de todo el mundo, ¿verdad? Y fue un evento muy importante. Por eso Estados Unidos en ese momento se posiciona con unos ejes muy fuertes. Bien, en este camino de provocación histórica, antes de llegar al ecofeminismo, ¿verdad? Como propuesta, también desde la India hay una apuesta por el ambientalismo feminista que no vamos a abordar tanto aquí, ¿verdad? Y lo hace Vina Argal, o Arwal, no sé cómo se pronunciará en su lengua. Y yo subrayé aquí que ella nos hacía una crítica de que las feministas deberíamos cuestionar y transformar las nociones respecto al género, además de luchar en contra de la división sexual del trabajo. Ella decía, ok, está bien, luchen en la división del trabajo, pero también tienen que incluir la cosa ambiental, ¿verdad? Pero ella hace toda una propuesta de por qué tendría que llamarse ambientalismo feminista, ¿verdad? Ella, y yo subrayaba aquí, toma en cuenta para su análisis las diferencias de sexo, género, clase, casta, raza, tomando en cuenta a la India. Y yo aquí sentí mucha afinidad con ella, ¿verdad? Si bien es cierto, me gusta su planteamiento, no lo abrazo fuertemente, tengo algunas ideas que me gustaron de ella y que yo dije, no nos podemos ir de aquí sin saber que existe un ambientalismo feminista con algunos puntos más claros en las diferencias sexo-género, clase, casta, raza, organización de la producción, pero yo lo veo en el caso de ella
desde una apuesta más de niveles y de castas, ¿no? Bien, entrando en materia con este abrebocas que le quería dar para provocar un poco, hoy se habla del feminismo como un movimiento punta de lanza por la igualdad, la diversidad y la inclusión y tirar abajo todas las formas de opresión, ¿verdad? Y de la ecología como una mirada a la naturaleza, entendida como un sistema que opera a modo de casa común. Estamos en una casa común en la que habitamos con diferencias, entrando por puertas diversas y por ventanas diversas. ¿Qué implica eso? Que tenemos miradas diversas y que la mirada que tenemos hoy depende desde dónde nos situamos, ecológicamente hablando y desde el feminismo también. ¿Dónde me sitúo como feminista? Si soy una mujer afrodescendiente y desde todo el espectro de la interseccionalidad, si soy una mujer afroindígena, si soy indígena, campesina, y desde la ecología, si soy una mujer urbana, una comunidad urbana, o como yo, suburbana, o también del campo. Y bien, es importante saber estos conceptos iniciales para provocar y entender que el patriarcado buscaba ver todo este tema de legitimación y era un poco ver al hombre, ¿verdad? Como el ser que tenía la razón, espíritu, la mente. Y las mujeres nos metían en la casillita de un cuerpo sexuado, la naturaleza, qué sé yo, y a las mujeres, incluso muchos historiadores nos ubicaban como mujeres sin espíritu, como seres sin espíritu, ¿verdad? Entonces, los hombres se les ponía como tal, como seres, mente, cuerpo, cultura, todos los elementos, y la mujer como falta de espíritu. Yo creo que si nos vamos a la historia y vemos estos primeros pensadores, hablaban cosas asquerosas de nosotras, ¿verdad? Aparte, no conocían nuestro cuerpo. Aparte, había algunos que no tenían mujeres, entonces era una cosa toda complicada escribir de un ser que no conocían, ¿verdad? Cosa complicada, pero era un tema patriarcal. Entonces, nacida de esa combinación feminismo, ecologismo, ¿verdad? En los 80 por ahí, pero ya con el sabor que les traje desde los 70 y mucho antes, está el ecofeminismo y a mí me gusta verlo como una categoría de análisis, como filosofía, pero también como una práctica, porque puedo traerles mucha literatura, pero si yo en mi accionar cotidiano, ¿verdad? No reflejo todos esos parámetros que yo creo, toda esa filosofía que yo abrazo, eh, entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? Entonces, el ecofeminismo es una corriente de pensamiento, pero también es un accionar, porque nos movemos, se mueven estos cuerpos, ¿verdad? Y a la vez, estos cuerpos forman a su vez colectivos, ¿verdad? Que exploran encuentros, que es donde nos hacemos, ¿verdad? Poder colectivo. Y entonces se nos ha identificado como una corriente radical, cultural, espiritual. Hay algunas miradas que no se ubican desde lo espiritual, yo sí me ubico desde lo espiritual, y se nos ha criticado algunas de esencialistas, ¿verdad? Aunque mi mirada es totalmente constructivista, pero se nos ubica más desde lo esencialista, ¿verdad? Eh, También el ecofeminismo destaca conexiones históricas, biológicas, sociales, económicas, y tienen que ver con naturaleza y mujeres, ¿verdad? Y abordamos sobre todo este tema del dominio patriarcal, el capitalismo y el colonialismo, esa trenza de la dominación que le llamamos en la educación popular, que es el causante de la explotación y opresión tanto de la mujer como de la naturaleza. Claro está, esa opresión no se da igual para todas las mujeres. Estamos en claro, tenemos que ver temas de interseccionalidad que no nos tocan a todas por igual, ¿verdad? Y también del área donde habitamos, ¿verdad? De en qué parte de la casa común habitamos. Entonces, hasta ahí vemos
yo diría que dos corrientes bien fuertes en la actualidad, que son los ecofeminismos esencialistas y luego están los constructivistas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me hacen dedito para arriba? A mí me gusta la virtualidad, pero me apasiona la presencia y me gusta saber que vamos bien. A ver, ¿hay deditos arriba? ¿Estamos bien hasta allí? No los veo. Marielba me dice, porque como tengo abierta toda la... Sí, ¿Sí? sí hay deditos arriba. Ah, Estamos perfecto. de acuerdo, vamos bien. Vamos. Tengo el reto del tiempo, ¿verdad? Y déjame ver si quito esto acá porque me molesta mucho la barrita esta. Y bien, los de corte esencialista, que es lo que, cuando ustedes escuchan por ahí que dicen el ecofeminismo clásico, el clásico, precisamente se refiere a los esencialistas, ¿verdad? Y yo lo resumo de esta forma. Se comprende que las mujeres, por la capacidad de parir, estamos más cerca de la naturaleza y tendemos a preservarlas, ¿verdad? Que somos portadoras del respeto a la vida, que revalorizamos los sujetos antes preciados, mujer y naturaleza. ¿Es verdad? Pues sí, en parte, ¿verdad? Pero hay una crítica también fuerte de algunas compas respecto a de que esto es muy romántico, de que se aleja en ciertos parámetros de fundamentos feministas, ¿verdad? Y que, vaya, puede tener algunas miradas que pueden ser confusas. Yo siento que tiene muchos postulados que me gustan. Además, Petra Kelly es una de sus referentes y fue una persona genial. Les voy a hablar más adelante de Petra Kelly. Y entonces, nada, mirar que ellas se opusieron a todo esto de la tecnificación y lo que hacen nuestros cuerpos, todo este tema de la contaminación. Yo diría que el ecofeminismo esencialista, me atrevo a decir que fue el primero y que todas pasamos por allí de alguna forma, porque decíamos, vamos, soy del campo, esto va conmigo, es que estoy así, estoy llamado a esto porque mi cuerpo, tal con la naturaleza, mi cuerpo, lo que siento se refleja con la naturaleza y tal. Y sí, sí, tiene muchos postulados que me gustan, que comparto y no es aquí para polemizar, pero hay otros que, vamos, le pongo un poquito como el asterisco, ¿verdad? También en esta corriente está la famosa bandana chiva, de la que voy a hablar por ahí. La autora María Mies, que me encanta, que tiene unos escritos maravillosos también, muy reveladores. Y aquí está la gran bandana chiva, que si no la han googleado, tienen que googlearla porque ella es maravillosa, ¿verdad? Y ella se opuso a todo el tema de la contaminación, ¿verdad? Y en el país de donde es ella, de la India, ella habla con sus principios y lo hace con una contextualización muy hermosa. En sus escritos también ella habla del capitalismo, condena todo este tecnicismo y la organización del trabajo, el patriarcado. Tiene unas posturas un poquito más, dicen algunas ecofeministas, como conservadoras, pero yo creo que hay que tener cuidado con como señalamientos, porque creo que a la luz de tu contexto como ecofeminista, también esa realidad se le distinta. Y todo este sistema de castas del que habla Bargal y del que habla esta compa bandana es increíble. Y la India de por sí, por su tamaño poblacional, tiene una lectura totalmente diferente, ¿verdad? Aquí está. Así es, exacto. Así mismo es. Es bastante materialista, entonces, porque basa la idea en la capacidad de parir, que pasará a aquellas mujeres que no pueden o no quieren parir. Precisamente de eso hablamos, Marroquín, precisamente de que estamos empezando con el esencialista, pero un cachito, vamos para el siguiente, ¿no? Es muy emocionante el mundo del ecofeminismo, ¿verdad? Y luego vamos un pasito rápido por el socialista, ¿verdad? Que habla un poco más de, muy concretamente, que el origen de las diferencias de relación que hombres y mujeres mantienen con el entorno está en las funciones asignadas a cada uno de los géneros. O sea, se centra allí, en el cuidado del grupo familiar.
es interesante, más siento que, por lo menos en lo que yo he podido investigar, no veo tantas autoras como en el esencialista y como en el constructivista, ¿verdad? Bien. Luego aquí está la mágica Ariel Salé, ecofeminista socialista. Miren esta frase, esto es así, es potente. La vida sitúa a las mujeres más próximas a la naturaleza y por lo tanto más proclives a solucionar los problemas ambientales, ¿verdad? Tiene un cortecito como esencialista ella, pero es socialista. Por eso yo digo que en el tema ecofeminista no pasa como con otras corrientes. Yo siento que en el ecofeminismo las feministas nos dejamos llevar, abrazamos nuestros contextos, nuestras realidades y las teorías que ya nos da el feminismo, no es que las desechamos, sino que reaprendemos las teorías y las aplicamos a nuestros entornos. Entonces, no desechamos, sino que yo siento que tenemos nuevas apuestas y nuevas miradas y nuevas formas desde donde ubicarnos. Bien, el ecofeminismo constructivista, que es más donde más me he abrazado en teorías, en lecturas, ¿verdad? Y en todo esto es, ay, ay, se me fue hacia atrás, se me fue, aquí está. Defiende la estrecha relación entre mujeres y naturaleza, pero es muy claro en el tema de los roles que tenemos en nuestra sociedad, en la división del trabajo, en la distribución del poder, en la riqueza, en la acumulación, ¿verdad? Se basa mucho, lo problematiza, lo conflictúa, ¿verdad? Y habla mucho de la conciencia, de la huella, ¿verdad? Eh, no solamente es exaltar lo estereotipado como femenino, que en alguna forma se siente en lo esencialista para algunas autoras, sino que nos pone a las mujeres como sujetas, ¿verdad? Eh, con todas estas opresiones, nos hace analistas, pero no con teorías únicas, sino creadores de teoría, creadoras de teoría, tampoco nos responsabiliza de la tarea del cuidado, porque para algunas teoristas constructivistas, el ecofeminismo esencialista nos pone mucha responsabilidad. Y eso es todo un tema y no lo hemos terminado de debatir en esta vida y va a seguir siempre. Pero yo les animo a que lean de cada una de las posturas y por allí entender que dónde nos ubicamos cada una en la sala. Algo que me gusta del ecofeminismo, si pudiera decirlo, es que no tiene esos términos rígidos que muchas veces nos hacen deshermanarnos como feministas, ¿verdad? Sino que nos hace habitar nuestro espacio y saber que somos personas oprimidas, sobre todo las mujeres racializadas, y que podemos establecer nuestras propias reflexiones, entender que hubo mujeres antes que nosotras, pero que también podemos hacer nuestra propia teoría. A veces nos encerramos en una teoría, nos enamoramos de ella y queremos meter a todas en nuestra teoría o lo que hemos entendido o lo que hemos estudiado, porque eso es así, palabra de Dios. Y el ecofeminismo tiene una mirada más amplia, porque aún con nuestra diversidad nos entendemos como eso, como parte de. Y esa es la parte bonita del ecofeminismo, ¿verdad? Desarrollamos mirada crítica sobre este modelo, ¿verdad? Que nos daña, que nos mata, que nos violenta, que nos contamina. Y no es tan romántico nada, ¿verdad? Entonces, ¿desde dónde hablo con toda esta intro? Desde las emociones, porque tomo del ecofeminismo esencialista las emociones que son necesarias. Muchas veces, sobre todo algunas académicas, exceptúan el tema de las emociones, ¿verdad? Y hablan de objetividades que a veces no existen. Yo hablo desde las emociones, porque como parte de esa biodiversidad entiendo que soy también emociones. Yo me ubico esta cuerpa desde la emoción, ¿verdad? No soy toda emoción, pero soy muy académica también, pero
también me gusta entender que las emociones están allí y son parte de esta cuerpa, ¿verdad? Como educadora popular feminista, soy afroindígena, cuerpa racializada, entonces hablo desde la identidad y la cultura, ¿verdad? Y como mujer con una cuerpa política, ¿verdad? Antiminera, ¿verdad? Desde mi poesía, desde los territorios donde habito. Entonces, en esta intro, entender que esta mezcla jugosa, yo le digo jugosa porque es así toda acuosa y nos daña, y así como que hierve más a veces, del colonialismo, el patriarcado y el capitalismo, es una trenza de dominación que nos estrangula a todas, un poquito menos, un poquito más. Cuando yo estoy en los territorios y hay alguna mujer que me dice, profesora, yo no me siento que mi cuerpo es dañada en este momento por tal cosa, y yo le comienzo a poner ejemplos, me doy cuenta que el desconocimiento a veces nos hace no comprender este tema del colonialismo. También cuando trato con mujeres no racializadas, que en alguna manera piensan que, que no están oprimidas por este sistema, pero sí estamos allí, en esa trenza de la dominación, ¿verdad? Por alguna esquinita nos agarra, ¿verdad? Y comprender desde el ecofeminismo que muchas de las cosas se tienen que comprender desde aquí, ¿verdad? No podemos quitarle a la reflexión el patriarcado, ni le podemos quitar el colonialismo, ni le podemos quitar el capitalismo, ¿verdad? Porque también hay algunas corrientes que no abordan el capitalismo, ¿verdad? Entonces, es necesario establecer desde allí la reflexión. Bien, algunos datos que evidencian la relación de desigualdad ambiental y desigualdad de género. Esta cosa del ecofeminismo surge por algo, ¿verdad? No es casualidad, es que esto surge por algo, ¿verdad? Y solo voy a mencionar algunas. Las mujeres rurales producen hasta el 60% de la comida del hogar, pero fíjense, muchas de ellas no tienen tierra. Yo lo he visto en El Salvador, lo he visto en Honduras, en Guatemala y en Panamá. Lo he visto en México, ¿verdad? 8 de cada 10 hogares que carecen de agua. Las mujeres tienen que salir a buscar el agua y al salir a buscar el agua no pueden estudiar, ¿verdad? No pueden estudiar. Y el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres. Y ahora les doy un dato más adelante que está cañón, van a ver. Más datitos como para picar solamente, ¿verdad? A ver, según la OEC, solo en 37 de 160 países en el mundo, las mujeres y hombres tienen iguales derechos para ser propietarios y controlar la tierra. Las mujeres representan el 70% de las personas más pobres del mundo y a su vez somos las que vivimos peor las consecuencias del cambio climático. Bien, este dato a mí me produjo mucho dolor. Miren, esta endocrinóloga, y busquen si pueden leer los diferentes artículos que tiene ella, pero sobre todo esto, medio ambiente y salud, mujeres y hombres en un mundo de nuevos riesgos. Ella hace todo un análisis de cómo funciona el cuerpo de la mujer como un bioacumulador de toxinas, pero muchas veces nos preguntamos, bueno, tengo varios poliquísticos, tengo endometriosis, tengo un montón de cosas, y ustedes dicen, no, porque mi mamá lo tuvo, mi abuela lo tuvo, todo eso. Y ella hace un análisis de cómo llegamos a ese punto, de cómo esas enfermedades se siguen dando en mujeres de una misma región. Y habla de factores biológicos, pero también de temas de territorio y de cómo todas estas cosas nos enferman, ¿verdad? Y muchas veces cuando usted llega al médico, nos quieren decir, no, es que seguramente esto es por algo hereditario, no, seguramente por tal cosa, por la comida, por tal cosa. Y ella hace todo un análisis muy interesante, ¿verdad? De nuestro cuerpo, de nuestras cuerpas, de cómo bioacumulamos toxinas, de cómo el vivir en estas zonas. Y lo más importante que me parecía de esto era la misma composición de nuestro cuerpo también. Este tema de tener senos, ¿verdad? Este tema de nuestro aparato de reproductivos, sexual,
cómo también tiene todo esto que ver, cómo la vivimos distinta a ellos, ¿verdad? Y esto me pareció muy interesante para establecer estos análisis de los que estaba hablando hace un momentito. Bien, yo quiero hacer un acercamiento a entender el ecofeminismo con todo esto que les he planteado desde algunas pensadoras. Bien, Alicia Puleo es lo máximo. Tienen que verla, váyanse a YouTube, vean sus conferencias. Es argentina, vive en Valladolid. Eh, Ahorita mismo está posicionada Alicia como una de las grandes pensadoras, es filósofa, feminista, profesora de cátedras, y tiene toda una mirada muy completa y constructivista, ¿verdad? Ella habla de la filosofía del ecofeminismo, ¿verdad? De la redefinición de los seres y las seres humanas, ¿verdad? Y habla de este encuentro que hubo entre el feminismo y el ecologismo, ¿verdad? Y habla de que, si bien es cierto, veníamos con la teoría feminista desde el 17 y luego ya en el 20 encontramos este ecologismo, ya habían algunas pensadoras que venían viendo todo este tema, ¿verdad? Y cómo se conjugan, cómo se encuentran, pero que este encuentro, y esto es bastante importante saberlo, este encuentro, vamos, todos los encuentros no son lindos, es como los encuentros que tenemos en nuestra vida diaria. Encontramos y a veces los encuentros tienen desencuentros o los encuentros tienen cositas que ustedes dicen, bueno, esto como que no, y comenzamos a poner el apellido a las cosas. Entonces hay de todo un poco. Bien, yo les hablé de Francois allá arriba también, un poquito encimita del libro, y es que ella como escritora y activista, la puse más joven, la puse más señora, habló en su ensayo El feminismo, la muerte, el término ecofeminismo. Entonces ella luchó por los derechos de las mujeres, homosexuales y la naturaleza, ¿verdad? Fue autora de novelas, de ensayos, hace todo un pensamiento de la revolución de las mujeres en favor de la humanidad, hace una crítica potentísima, ¿verdad? De todo este trabajo de cuidado desde hace mucho. Aquí está la gran Petra Kelly. Miren, estudien a Petra Kelly. Petra Kelly, aparte de ser el premio Nobel alternativo, tiene unas posturas muy interesantes. A mí, bueno, tuvo una muerte drástica, no se queden en la parte de cómo muere, que se cree que la mató su pareja y toda la cosa, pero yo rescato de Petra Kelly toda su lucha activista, todo su trabajo en Alemania, y ella hablaba de el patriarcado desenfrenado que nos conducía a esta guerra. Ella era una pacifista, realmente Petra Kelly era una pacifista, y como parlamentaria hablaba mucho de los derechos humanos y cómo teníamos que solidarizarnos como ecofeministas con las causas mundiales. Yo creo que en estos momentos vivimos una crisis de nacionalismo, de entender que los problemas de nuestros países o son solo nuestros, o no tenemos que mirar a Alemania lo que está pasando, o no tenemos que mirar lo que está pasando en Gaza, o no tenemos que mirar lo que pasa en otras latitudes, o mirarlo y que no nos importe. Pero entender que hay una casa común, al menos nos debe llamar, pienso yo desde el pensamiento de Petra Kelly, a entender que cualquier cosa que suceda en esta casa común cambia el rumbo. Yo creo que es un gran legado del ecofeminismo entendernos desde Petra Kelly. Si bien es cierto, ella es una de las voces del esencialista, creo que tiene una cultura pacifista que necesitamos en estos tiempos. Yo creo que el feminismo nos ha dado mucho, mucho de revolución, y yo misma como tal lo soy, pero creo que pensarnos la cultura de la paz es algo revolucionario también estos días. Yo pensaba en estos días, me entrevistaban y yo decía, mi última detención fue en el 2017 y fue en la marcha de las trabajadoras sexuales. Se nos infiltró un policía, lo sabíamos. Bueno, quedamos detenidas 15 horas en un lugar que, bueno, ni quiero recordar de los olores y todo lo que vivimos allí. Y entender
que estas cuerpas se cansan de ser detenidas, que estas cuerpas ya miran ser pacífico, pero no entender lo pacífico como tierno, sino lo pacífico desde otras herramientas de cultura de paz. No es ser tonta, no es ser limitada, sino entender que hay otras formas de pensarnos para proteger nuestros cuerpos. Yo ahora me pienso proteger mi cuerpo, ya no me he dejado de tener tan fácilmente, ¿verdad? Y es pensar también cómo se protegen otras cuerpos. Y yo creo que desde el ecofeminismo es eso también, entender nuevas culturas, y puede ser que aquí en la sala hay otras que tengan otras ideas y otras teorías que podamos construir, y que estas teorías no son todo acabado, que podemos construir y rehacernos en nuevas culturas desde el ecofeminismo. Viva Petra Kelly, es maravillosa. Aquí está mi hermana Wangari Maathai. Yo creo que la conocen mucho, ¿verdad? Es la primera mujer africana en recibir el Nobel de la Paz. Y todo este cinturón verde de Kenia, este pensamiento amplio de ella de hacer ese cinturón de árboles para combatir, ¿verdad?, la desertificación en todo el territorio de Kenia, pero también todo el legado que nos deja para las mujeres afrodescendientes, entendidas desde ella con su cultura de la paz, pero también entendiendo que la mujer no solo podía quedarse con estos microproyectos, sino que tenía que hacer algo más y dignificar el cuerpo y la mente de la mujer y añadirle ese componente espiritual, ¿verdad? Desde lo espiritual que somos. Yo pienso que de Wangari Maathai he aprendido muchísimo y deben buscar el documental de ella que está en, no sé cómo se llama el sistema este de audio y video, Vimeo. Muy bueno el documental. Y ella habla también de esta parte de mente, cuerpo, espíritu, porque yo he oído muchas críticas también de feministas de no ser creyentes, de ser ateas, de tal. Y algo que me gusta de la corriente esencialista y que tomo, como de todo en la vida se debe tomar algo y desechar otras cosas, es que cuando yo como sobreviviente de violencia obstétrica paso mi proceso, o sea, mi bebé muere, de paso era salvadoreña panameña, era náhuatl, entonces paso un proceso de sanación mediante la psicología y yo termino mi proceso y yo noto que algo faltaba, no estaba completa, algo me faltaba. Ahí nace mi libro La generación del no llores y me ayudó mucho leer de Wangari, porque entendí, yo en ese momento estaba peleada con Dios y yo entendí en ese momento donde me enunciaban gnóstica, que sobre todo en las poblaciones racializadas, las negras, las indígenas, es muy poco probable que seamos ateas, pero aún siendo ateas hay que respetarlo y no nos podemos, yo algo que veo es una pelea en esta casa común de si soy atea, soy más revolucionaria, si sal. Y yo creo que hay muchas pensadoras que nos enseñan que, vaya, usted puede deambular con su cuerpo espiritual y usted puede deambular con su cuerpo ateo y usted puede deambular con su cuerpo que cree en la pepita de Marañón y deambular en esta casa. Y yo creo que desde nuestras subjetividades, abrazándolas en esto que estas pensadoras nos dan, nos permite ver otras teorías que tal vez nos han sido escritas, no han sido formuladas y que estos postulados nos sirven para ser mejores personas, pero no son únicos. En la medida que podamos ver que no son postulados únicos y que no lo voy a contrarrestar con la teoría de tal, tal y pelearlas, tal, porque andamos como en eso, ay, agarro esta teoría y la peleo y tal, podemos entendernos más en esta casa común. Yo creo que el llamado a estas pacifistas nos hace un llamado. Tal vez no lo comprendí a mis 20, a mis 30. Ahora en los 40 lo veo desde otra forma. También les traje a Val Plumwood. Ella fue una ecofeminista australiana. Ella, maravillosa con su libro de la cultura, de la crisis de la razón. Era una académica
y ella hablaba de la crisis ecológica, era una animalera, me encanta cómo hablaba de la cultura dominante, de cómo maltratamos a los animales porque creemos que tenemos la razón, nos creemos superiores a esos seres, y también, ¿verdad? Hablaba de las contribuciones, de esa interacción que hay, ¿verdad?, entre el ser humano y esos otros seres. Ella reivindicaba también todo este amor a los animales, pero no entendido como ese amor a los animales románticos que vemos ahora y toda la cosa, sino haciendo una crítica a, oigan, vamos, también convivimos con esos seres, ¿ah? Les estamos oprimiendo, ¿verdad? Y también hacía como un llamado un poco interesante y bastante conflictivo, diría yo, porque hablaba de los animales que comemos, quienes comemos carne, y los animales que queremos cuidar. Léanla. Tiene una cosa un poco interesante allí para darle, muy interesante, Val. Y bueno, estudió también a las europeas, a las gringas, a las negras, a las africanas, y también a nuestra Berta Cáceres, ¿verdad?, que representa toda la lucha de nuestros pueblos indígenas y que yo creo que Berta, a quien conocí, con quien estuve en una escuela de educación popular en mi Honduras, que es un territorio donde también hago vida en el año, igual que en El Salvador, entonces aprendí que Berta es el símbolo de muchas mujeres que mueren en la causa y que hemos conocido en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en diferentes países. Yo solamente en Honduras por lo menos he conocido a unas 13 Bertas, personas que han perdido la vida por esta causa. Si no hubiera estado adentro de Honduras, no lo hubiera sabido. Eh, y eso me lo hizo conocer un señor que ahora, gracias a que está Xiomara en el poder, ¿verdad? Logró vivir porque estaba correteado y le faltaban ya pocos días a que los sicarios lo mataran, señor Pipe, y él me decía, hay muchas Bertas, Charo, y hay muchos Pipe también. Entonces ahí comprendí que es una realidad de nuestra Viayal, que no solamente es una Berta, sino que son muchas Bertas, que son muchos compas que están viviendo esta realidad de poner el cuerpo, ¿verdad? Y que es muy triste y es una realidad que está sucediendo ahorita mismo. Acaba de pasar el 2 de marzo para recordar a Berta, que cumple el mismo día que yo, nuestra Berta. Y bien, con todas estas miradas que he querido traerles, porque yo decía, ¿qué les llevo? ¿Verdad? ¿Qué les llevo? No puedo pararme aquí y decir que desde el territorio que Sharon habita, como ecofeminista, ¿verdad? Afroindígena, con raíces puertorriqueñas, porque tengo raíces puertorriqueñas, de Río Piedras, Puerto Rico, de mi madre, traerles una sola mirada me parecía muy injusto. Entonces yo decía, voy a presentarles lo que he venido estudiando a través de las décadas, pero ahora les traigo unos puntos en común. No quiero definir el ecofeminismo, quiero que nos encontremos. Bien, déjenme tomar un poquito de algo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vaya, ya tenemos una hora. Ya se va a poner bueno esto. Bien, hago bien con el tiempo, Sharon. Gracias. Súper. Miren, el ecofeminismo pretende liberarse del sesgo androcéntrico, o sea, el hombre como el centro de todo. A mí, hace poco un abogado me confrontó con esto. No, no es verdad, ya hay mujeres en cargos y toda la cosa. Sí, pero seguimos estando en desproporción. No sean románticos, seguimos estando en desproporción, ¿verdad? Y desde el ecofeminismo yo encuentro algunos puntos en común, que es que nos libera. El ecofeminismo nos libera desde sesgo. Los hombres no pueden seguir siendo el centro. No pueden seguir siendo el centro. También entender que aunque desde el feminismo cuestionamos, ¿verdad? El futuro digno, las mujeres, todas las cosas, desde el ecofeminismo hacemos ya un énfasis en la explotación humana o animal, le tenemos como ese toquecito extra, ¿verdad? Entender que todas las ecologistas no son feministas, ni las feministas son ecologistas, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? También cuestionamos
¿verdad? El tema de opresión, el tema, mira, en los 70 se da el surgimiento del ecofeminismo y entonces tiene, conjuga factores de lo intelectual, de lo social, de la ciencia, eh, y cada vez siento que estas corrientes se están raciendo. Yo creo que Alicia Puleo ha recogido como algunas autoras en las claves ecofeministas de ellas, que es un libro que deben leer, gente. Que por ahí se los voy a poner en una biografía y les voy a hacer un resumen de este material que les voy a pasar mañana, si me lo permite la vida. Analizamos el tema de la dominación, ¿verdad? Y la de los animales, ¿verdad? Y la de los seres que no son humanos, ¿verdad? Y yo creo que ese es el gran parámetro que nos da el ecofeminismo, ¿verdad? Seguimos. Bien. No nos quedamos solamente con ver el tema en el ecofeminismo del cuidado de la naturaleza. Qué linda la mujer que siembra los 100 árboles, sino que establecemos, ¿verdad? Contrastes y contradicciones y las analizamos, las estudiamos, ¿verdad? Y vemos que se trata de que la mujer como categoría política, ¿verdad? Nos exige ver nuestra responsabilidad, pero también las responsabilidades de otros y de otras. Nos exige ver la contaminación ambiental, ¿verdad? No como algo romántico, sino como algo que nos pone en el límite de la vida, ¿verdad? Y nos habla de la superación de las dominaciones y de este modelo de sociedad que no nos cabe. A mí me sorprende mucho que cuando con algunas compas estamos hablando, y me dicen, ya va con sus hierbitas de hablar, yo hablo de este modelo de sociedad que no nos queda, gente, porque es que no nos queda. Y también el tema de comprender que tenemos diferentes saberes, que Sharon viene con una apuesta ecofeminista, pero que vos podés tener otra como salvadoreña, ¿verdad? Como salvadoreña que habita en Santa Ana, ¿verdad? O en Olocuilta, ¿verdad? O en otras zonas. O no es lo mismo en la mirada ecofeminista de una compa de de Lloro a una de Tegus. Entender eso, de que los territorios exigen en su defensa también entender eso cotidiano, ¿verdad? Desde los ámbitos urbanos. También siento, y quiero añadirlo en esta parte, que nos permite entender el concepto comunidad en todas sus dimensiones, comunidades urbanas, pero las no urbanas, y que podemos establecer reflexiones importantes a partir de donde está usted. A veces veo que nos sublevan a las mujeres que estamos en territorio, ¿verdad? Suburbano, rural. No, podemos establecer las reflexiones desde esa área de San Salvador donde estamos, desde Tegus que tiene un conjunto de cosas para analizar, ¿verdad? Desde San Pedro Sula, desde toda la zona, yo conozco un montón de Honduras, desde la montaña de la Flor, ¿verdad? Desde todos lados. Y analizar la realidad desde allí, ¿verdad? Ver esos roles de género como están, ¿verdad? ¿Cómo me encuentro yo en mi hogar, en mi pequeño, ¿verdad? Casita, en mi hábitat pequeño. Y ver desde ahí cómo están las cosas y abrir el foco, ¿verdad? También cómo estamos las mujeres en nuestros procesos formativos, políticos. El ecofeminismo ve eso también, ¿verdad? ¿Nos consideramos parte de la biodiversidad o no? En la reciente marcha que tuvimos por el no al contrato minero en Panamá, que creo que alguna gente se enteró en el planeta, Panamá tuvo lo que llaman un estallido social y había gente que jamás había considerado apoyar cosas del eje antiminero y ahí se nos unieron y eso fue una gran victoria. Todavía la estamos luchando porque no lo hemos tirado abajo. La minera no se ha ido, pero no los estamos soñando. Yo creo que las mujeres eh, hemos podido salir del ámbito doméstico y salir al trabajo asalariado, ¿verdad? De donde nos habían excluido, pero, y eso es algo que tenemos en claro, ¿verdad? Pero entender también desde el ecofeminismo que hay nuevas opresiones, hay nuevos colonialismos y hay nuevas, yo hablaba con Mariel la vez pasada y decimos, tenemos nuevas ropas de ese capitalismo. Hace unos días, como profesora de la Fundación Friedrich Ebert, doy clases de comunicación política y un chico me decía, profesora, yo soy capitalista.
y me gusta estar bien vestido, me gusta estar tal y tal. Y yo le comencé a ver, le comencé a hacer ver la fábrica donde venía su pullover y todo, y yo le decía, ¿sabes que eso es trabajo infantil? La mano de obra donde viene tu camisa, tal y todo, y él estaba en shock, porque no nos enseñan a pensar estas cosas. En las escuelas la educación ambiental está muy empobrecida. Y no voy a tocar más cosas porque sé que en El Salvador acaban de dar una noticia educativa que ni voy a tocar porque si no nos quedamos aquí esta mañana. Hoy en día muchas mujeres de los pueblos originarios eh, que resisten esta devastación de la megaminería y los transgénicos y lo hacen con herramientas del ecofeminismo. Lo hacen. Quizás no poniéndole ese nombre, pero se hace desde allí, ¿verdad? Y yo siento que nos libera de esta cultura de pensar no solo tiene valor. Tenemos que huir del antropocentrismo, de pensar que es solo lo humano. Y los bichitos quedan allí, y los bichitos me hacen que yo haga poesía, y los animales quedan allí, ¿verdad? Para que le cuiden la casa, pero está amarrado las 24 horas por la vida que tenga, sin derecho a tener una pareja, ¿verdad? Y despreciamos a la naturaleza, ¿verdad? Despreciamos esa plantita que tenemos allí, no le echamos agüita, como que nosotros no necesitamos respirar, ¿verdad? El ecofeminismo se fundamenta en justicia, yo creo que eso lo tenemos clara. Todas las ecofeministas de cualquier corriente y que tenemos que caminar hacia la resiliencia. Nos convoca a liderar transformación. Es que no nos podemos quedar igual, no podemos ver que algo está mal y quedarnos allí peleándonos por qué corriente sos vos o la otra, que si soy materialista, no soy materialista. No, 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 no. Nos convoca a saber, ok, tenemos una diversidad, pero con esa diversidad tenemos que caminar en la unidad, ¿verdad? ¿Y cuál es la unidad? Derribar estas estructuras de poder que no nos quedan, porque este poder sobre nos está fregando, como dicen mis hermanas de Jazz Mesoamérica, nos está fregando esta estructura de poder, invisible, visible, oculto, como lo quieran, nos está fregando a todas por igual. Desde ahí nos friega a todas. Y que solo mediante el diálogo, decirle, homba, compa, esto es lo que tengo en Panamá, esto es lo que usted tiene en El Salvador, esto es lo que usted tiene en Honduras, esta es mi opresión, esta es la de usted, desde ahí nos encontramos. Vamos a leer a Petri Kelly, a Petra Kelly, vamos a leer a Wangari, vamos a leer a Alicia Puleo, esto no me gusta, esto lo pongo, esto que, ¿verdad? Y desde ahí despertar, despertar. También un llamado a publicar a nuevas voces ecofeministas. Yo siento que tenemos voces ecofeministas, pero no tenemos mucha lectura ecofeminista en la región, porque si buscamos como tal cosas de Berta, no las hay muchas. Y ya lo conversábamos en vida con ella. No las hay muchas, ni de ella, ni de muchas compas. Entonces, tal vez empujar a publicar a nuestras compas, a nosotras mismas, como parte de esta apuesta, ¿verdad? Para poder estudiar a las norteamericanas, a las estadounidenses, a las europeas, ¿verdad? Y a todas, ¿verdad? Y entendernos en todas, no peleándonos las regiones, porque somos una casa común con muchas esquinas, ¿verdad? Sino ver dónde yo me encuentro con esas teorías. Y esas teorías, como yo siempre le digo a mis alumnos y alumnas, son tumbables y criticables, más de una vez. El que cree que su teoría no se la van a tumbar, déjeme decirle que va mal. Todas las teorías son sujetadas a nuestras subjetividades. Y lo que para usted puede parecer bien, para mí no. Entonces, y esa es la belleza del ser, la diversidad de pensamiento, ¿verdad? A mí me da un poco de miedo los fundamentalismos de todo tipo. Y le huyo hoy como ecofeminista. Creo que el fundamentalismo no solamente es religioso y de muchas corrientes, y hay que huirle, ¿verdad? Y esto que le hablaba, no todas las feministas tienen conciencia ecológica, ni quienes son ecologistas son necesariamente feministas, ¿verdad? Pero a pesar de las diferencias de enfoques, compartimos la visión de que la subordinación de las mujeres y hombres, esa explotación de la naturaleza, ya no se puede seguir. No podemos seguir con esto. Hace pocos días salió la noticia en Panamá, y me imagino que en otros países, de que los niveles del agua embotellada tenían una contaminación de no sé cuánto de plástico.
Nos miraban a quienes íbamos con nuestro termo y nuestras botellas de vidrio como locas, y ahora la gente está aterrada, porque en todos los eventos, incluso los feministas, la botellita de agua. Entonces, creo que tenemos que tener también coherencia en teoría y praxis. No necesariamente usted tiene que enunciarse ecofeminista, pero debe saber, por ejemplo, que no es sostenible seguir teniendo eventos donde todo el mundo tenga esos vasos de cartón. En los eventos de Épica, la fundación que yo dirijo y que he fundado con el nombre de mi hija, Escuela Popular Itinerante, Citlali Fernández Pringle, pueden buscarla en Instagram y en YouTube y en TikTok, Épica Fundación. Nosotras le damos una taza a las mujeres el primer día y durante todo el proceso de la escuela, la mujer tiene que llevar su taza. Y cuando no la llevan, se devuelve a su casa y la buscan porque saben que no les toca el café o el té. Sí puede haber cambios sustanciales, sí los puede haber. Y los podemos lograr, ¿verdad? Los podemos lograr con pequeñas cosas. Y no tiene que llamarse usted ecofeminista. Usted, con su ejemplo, usted puede lograr que eso pase. También con el resumir la cantidad de cosas que estamos consumiendo, que es atroz lo que estamos consumiendo, atroz. Yo tengo un video de la acumulación, pero ¿cómo vamos de tiempo, Marielba? Son las 5:11. ¿Vos nos decís a qué hora querés hacer un receso para que se estiren, para que prepares la otra parte del taller? ¿Me quedan cuántos minutos? Digamos que te quedan alrededor de 15 minutos para que termines esta carta, luego un receso corto y luego vamos a la media hora del taller, más comentarios o hablar de la experiencia del taller de la otra parte, nada más. Ok, entonces mejor termino, no pongo este videito hasta después del receso para provocar y yo quisiera, a ver, ¿me recuerdas, Mónica, poner este videito en la siguiente? Ay, ay, ay. Déjame salirme de aquí porque no sé cómo salirme de aquí. Ahora sí, ya. Que tengo mucho, mucho, mucho que dar aquí. Bien, nos faltamos unas cositas. El ecofeminismo nos exige mirarnos desde la teoría de la ética del cuidado. Y yo quiero pedirles que en estos minutitos eh, que vayan al receso puedan, tomemos unos 5 minutos y en lo que vienen traigan una hoja de papel o un cuaderno y traigan un lápiz o un bolígrafo, ¿sí? Hola, hola de nuevo. Vamos a retomar la sesión de hoy. Así que Sharon, te devuelvo la palabra. Gracias, hermana. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, Sharon. Perfecto. Tal vez recopilar de todo este aprendizaje y todos los encuentros que tenemos con las ideas, las pensadoras eh, ecofeministas, que tenemos que caminar hacia una ética del cuidado, ¿verdad? Entendiendo que el primer territorio es el cuerpo, ¿verdad? Es la cuerpa, como yo le llamo en mis poemas, y si me dan permiso, hacemos un poquito de poesía, creo que por ahí hay un libro mío, ¿verdad? Y entender que es desde ese primer territorio, el primero, donde no queremos a veces hacer los análisis, ¿verdad? En algunos espacios, desde donde se sienten las opresiones, ¿verdad? Y donde la interseccionalidad, ¿verdad? Toma poder. También entender que desde ahí es la primera disputa. A mí me sorprende muchísimo que hay muchas corrientes también de pensadoras que te hablan, sí, de la naturaleza, de los animales, tal, tal, pero cuando vamos a la reflexión de una ética del cuidado y del cuerpo como primer territorio, ya esa reflexión, esto se queda un poquito flaca.
Entonces creo que tenemos que politizar la cuerpa, es un postulado, tenemos que caminar a politizar la cuerpa y esa politización de la cuerpa es entender quién nos cuida y a quién cuidamos. Yo les comparto el boceto de la portada de mi segundo poemario, que se va a llamar Una llamada desde estas cuerpas negras, y es el boceto, ya está el terminado, pero yo quise traer el boceto porque es una mujer raíz, ¿verdad? Como soy yo, con el pelo igual que yo, que lo tengo más abajo de los glúteos, lo tengo larguísimo, y yo quiero que hagamos un ejercicio eh, de hacer un dibujo nuestro. No es un concurso de dibujos, únicamente dibuje una silueta de cómo usted se reconoce como parte de esa biodiversidad. Puede ser un rasgo sencillo, pero tal vez solo el rostro, tal vez solo el rostro, tal vez solo una parte del cuerpo, eh, o todo el cuerpo. Hágase sus rasgos ahí de usted, como ese conjunto de la biodiversidad, ¿verdad? Y vamos a hacer como una cruz y que quede dividido en 4 la página. Y arriba vamos a poner quién nos cuida a la izquierda. En la izquierda superior, quién nos cuida. Y en la derecha superior, a quién cuidamos. Y no es una cosa para mucho análisis, es para responder bastante breve, porque realmente sabemos a quién cuidamos, ¿eh? Aunque no sabemos muchas veces quién nos cuida. Y en el cuadrante de abajo de quién nos cuida y a quién cuidamos de cada lado, vamos a colocar cómo nos sentimos con eso de cuidar, con eso de cuidarnos, ¿verdad? Porque entendiendo que el territorio, que el primer territorio es el cuerpo, es donde se sienten las opresiones. Y si no politizamos desde ahí el cuerpo, eh, es muy difícil que comprendamos las otras relaciones, ¿verdad? Y muchas veces entender nuestro propio cuerpo es lo más difícil, ¿verdad? Voy a dejar unos minutitos, no sé si Mónica nos puede ayudar con musiquita. Sharon, ¿puedes repetir por favor los cuadrantes de abajo? ¿Quién nos cuida? Y abajo, ¿cómo nos sentimos con eso de que nos cuiden? Ok, Y a quién cuidamos, cómo nos sentimos, cómo están esas emociones con estar cuidando. ok, gracias. Es la emoción, abajo es la emoción.
¿Ya alguien tiene algún dibujito listo con su reflexión? Sí, ya. Entonces voy a dejar de compartir. Ajá. A ver, manito arriba para que lo pueda ver Marielba. A ver, ¿dónde está? Alicia, es Alicia. Sí, hola, buenas tardes. Hola Alicia. Yo lo que hice fue dibujar la silueta de mi mano. Siento yo que es como muy importante para mí y sobre todo en este tema, ¿no? Mis manos. Entonces, hablando de quién me cuida, pues yo como mujer soltera que soy, todavía vivo en casa de mis papás, entonces a mí me cuida mi mamá, me cuida mi familia, me cuidan mis amigas y me cuidan mis mascotas también, que son muy amadas para mí. Y a quién cuido yo, pues también cuido a mis mascotas, cuido a mis plantas, cuido a mis sobrines, cuido a mi familia y también pues me cuido a mí misma. ¿Y cómo me siento pues al ser cuidada? Yo me siento muy amada y me siento segura y me siento en tranquilidad. A veces me siento un poquito carga, porque yo también soy una persona discapacitada, entonces un poquito de ese aspecto. Y cómo me siento al cuidar, pues me siento útil, me siento con paz, pero a veces también me siento cansada al realizar estas acciones. Solamente. Gracias Alicia. Otra manito arriba. ¿Puedes bajar la manito Alicia para que podamos ver las otras Sí, manitos? ahorita. Gracias. A ver, no es un concurso de dibujo, más bien es como para ir entendiéndonos como conjunto de la biodiversidad. Eso. Ahí, creo que dice Mona Mora. Hola, aquí estoy yo. Ojalá se pueda ver, estoy un poquito oscuro. Acércalo, ajá, hacelo así un poquito, ahí se ve, ahí se ve. Sí. Bueno, yo ahora me dibujé de pie porque después de algunas cosas que me han pasado, me siento así, de pie. Y ¿a quién cuido? A ver, ¿quién me cuida? Siempre primero mi mamá, mis hermanas y mis hijas también. ¿Y a quién cuido? Cuido a mis hijas, a mi familia
Y me cuido a mí también, aunque me cueste mucho y estoy en ese trabajo, pero me cuido a mí también. Ahora creo que me cuido más. ¿Y cómo me siento con quién me cuida? Me siento amada. Y aquí, ¿cómo me siento con a quién cuido? Me siento muy feliz porque me gusta mucho cuidar también. Ujú, Gracias, eso. gracias. Bajan la manito y así vemos la siguiente, Tania Carolina. Sí, hola, buenas tardes. Me disculpo por la cámara, pero yo hice la reflexión porque no estoy en mi casa, pero sí hice la reflexión. En mi caso, yo así visualizando el ejercicio, dibujaría una silueta y una silueta como media vacía, porque después de unos procesos ahí estoy medio que tratando también de redescubrirme, de entenderme, estoy medio quizá no en una crisis existencial, pero sí cuestionándome, cuestionando un montón de cosas. Entonces, así me siento ahorita, como tratando de volver a percibir y rescatar qué es lo esencial en mí. Respecto a quién me cuida, pues mi mamá, creo que fue lo primero que se me vino. Yo todavía vivo con mis papás, entonces mi mamá, pero en general mi familia es como muy protectora y no solo mi familia nuclear, sino en general mi familia, sobre todo la familia de mi papá. ¿Cómo me siento al respecto? Pues por suerte agradecida, amada, pero también un poco una carga. Creo que nunca dejamos como esa dualidad y eso también lo he estado considerando últimamente, que a pesar de agradecerlo, porque lo agradezco profundamente, eh, no dejo de sentir como eso de para la edad que tengo ya no debería ser una carga para nadie, ¿verdad? Entonces, eso. ¿A quién cuido? A mi familia, en general, a mis papás, sobre todo más últimamente, mi mamá. Eh, a mí misma me cuesta, eh, también es algo que estoy trabajando. ¿Y cómo me siento al respecto? Pues de alguna forma también como agradecida de poder hacerlo, porque también tener las posibilidades y condiciones para poder cuidar a otro a veces se agradece, sobre todo a veces tener el tiempo, que no todos tenemos el tiempo o los recursos. Eh, pero también es cansado, es muy, muy, muy cansado. Eh, en este preciso instante no es como que lo sienta, pero sí en muchas ocasiones lo he sentido y es sumamente cansado. Y eso es algo que igual creo que es de la pandemia, porque en pandemia a mí me tocó cuidar a mis papás porque son personas ya de tercera edad, eh, que creo que vengo arrastrándolo desde allá, desde, desde esa época que es súper cansado, es el estar en constante cuidado y no tener con quién, sobre todo quizá descargar eso, es agotador muchísimas veces. Esa es mi reflexión. Gracias, Tania. Me siento mucho en tu lugar. Vamos a escuchar un par más. Está Mayra Córdoba. Hola, buenas tardes a todas. Eh, Quiero ver si, para que vean mi dibujito, creo que no se ve bien, pero yo dibujé la silueta de mi cerebro porque yo siento que tengo que tener mucha estabilidad mental para poder sobrellevar todas las situaciones. Bueno, ¿quién me cuida? Afortunadamente aprendí a cuidarme yo, a hacer mi prioridad, porque comprendí que para estar bien, para poder cuidar a los que tengo a mi alrededor y a los que amo, la que tiene que estar bien soy yo. Eh, ¿Y a quién cuido? Pues bueno, me cuido a mí, porque soy mi prioridad, ¿verdad? Para poder cuidar a mis hijas, a mi mascota, a mi familia, a la gente que me rodea, a mis amigues, todos a mi alrededor, ¿verdad? Las personas que yo quiero y que estimo, y a las personas que en el camino igual uno va conociendo, ¿verdad? Y que puede pues aportar algún granito de lo que uno ya vivió, pues creo
que también, ¿verdad? Uno tiene que tener una buena estabilidad emocional. Me siento agradecida pues por el respirar día a día, por tener la movilidad al 100% de mi cuerpo, de poder llevar un alimento todos los días a mi mesa o a mi cuerpo, ¿verdad? Darle a mi cuerpo lo que necesita. Y bueno, sí coincido con las demás compañeras que sí en algún momento llega a ser agotador, ¿verdad? Pero siento que igual hay que buscar ese balance, ¿no? De hacer cosas que nos gustan, que nos liberen, cosas que nos hagan feliz, para poder pues llevar cosas que hagan feliz a nuestra niña interior, pues para poder ir sobrellevando toda esa carga emocional. Gracias solamente. Gracias. Nos quedamos con esas, ¿verdad, Marielba? Sí, para que porque ya entramos en el periodo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Quizás solo leer la participación del chat, que también te hicieron por acá un comentario. Me dan un segundito, quiero cancelar esto. El chat que dice, a ver, dice Marta Bendaño, buenas tardes, a mí me cuidan mis ancestros, a quien cuido la naturaleza y familia. Y luego tenemos una pregunta, Sharon Dengamen, que dice en la pregunta del dibujo, que había que dibujar, perdón. Bueno, yo creo que es justo que les diga cómo me inventé la dinámica. Bueno, luego de varias semanas que Marielba y Mónica me meten en esto de presentarles este trabajo, yo estoy pasando por un proceso que creo que es parte de la vida de toda mujer, que es un duelo de mi madre, bastante joven, 69 años, y la que cofundadora conmigo de la fundación que dirijo ahora. Y estoy con esto de que viene mi libro ya y todas las emociones, el libro se va a llamar ya, se llama Una llamada desde estas cuerpas negras y va a ser presentado en El Salvador en algún momento de la vida, así que no se preocupen que les anunciamos. Y en lo que estoy allí, comienzo a recordar que a papi, quienes lo estamos cuidando, es un hombre muy entero. Y yo dije, qué fregada esto, ¿no? Yo soy la profa, pero también tengo que pasarme la raya. Y nace esta dinámica y yo digo, voy a usar mi dibujo. Así nace esta dinámica, porque y va a estar en la caja de herramientas que ya estoy haciendo de la fundación, que aspiramos en un tiempo no muy largo tener como caja de dinámicas para que tantas hermanas puedan usar esas dinámicas, porque son nuestras y nos pertenecen, son nuestras. Yo creo que desde el ecofeminismo entendemos que este cuerpo se cuida, pero también crea una cultura del compartir, y era así como yo quería finalizar, ¿verdad? Este territorio experimenta, ¿verdad? Muchos cuidados, pero es que nos han enseñado a cuidar y nos gusta cuidar. Algunas decimos nos gusta cuidar porque nos enseñaron y no nos cayó mal, nos gusta, pero en algunos casos los cuidados también nos interrumpen la vida, ¿verdad? Yo les decía a las mujeres que tienen que caminar hasta tal lado a buscar el agua, ¿verdad? O las mujeres que tienen que cuidar los niños. Y yo pensaba en estos días que casi siempre se habla de mujeres abandonadas. No digo que las mujeres no abandonemos, claro que abandonamos también en algún periodo, pero la mujer la abandona con hijos, la gran mayoría de las veces. Entonces, hay que pasarle un análisis a todas estas cosas desde el cuerpo territorio. Decía Yayo Herrera, que lo voy a poner aquí para finalizar aquí, porque es bien interesante lo que él habla, en sus apuntes sobre ecofeminismo, sugiere que para abandonar la lógica androcéntrica, dice que tenemos que tener algunas preguntas ineludibles. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todas las personas? Yo me pregunto ahora otras subpreguntas. ¿Tenemos que satisfacer todas las necesidades de todas las personas? ¿Podemos decir no más que sí? ¿Podemos a veces cuidarnos nosotros y establecer un balance? Me cuido, cuido a otros, otras. ¿Cuáles son las producciones necesarias y posibles para que se puedan satisfacer? Tenemos que sobreproducir tanto así, ¿verdad? Hay tanta producción a veces que hasta se pierde cuando tenemos una desproporción de gente muriendo de hambre y que no tiene las necesidades básicas. ¿Cuáles son los trabajos socialmente necesarios para ello?
capitalismo nos ha creado unos trabajos que a veces decimos, ¿para quién? Pero nos crea una necesidad que muchas veces no tenemos. Entonces, al final, estas cuerpas quedan haciendo actividades prácticas que no necesitamos. Entonces, yo quería terminar allí, entendiendo, ¿verdad? Que todo inicia allí, en el primer territorio, que es la cuerpa, que es el cuerpo. Desde allí comienzan los análisis, desde allí comienzan las emociones y desde ahí se perciben los otros territorios. Agua, tierra, territorio radioeléctrico, el territorio aire, el territorio de la memoria, que también lo desestimamos a veces, el territorio de la memoria que está en disputa y donde está la identidad. Entonces, comprender que el ecofeminismo nos lleva a esos análisis respectivos, cada quien desde su territorio, desde la diversidad de su territorio, que no tiene que ser igual al de la profesora Sharon, que no tiene que ser igual al de Mónica, que no tiene que ser igual al de Marielba, ¿verdad? Que no tiene que ser igual al de las autoras que hemos conocido, sino que puede haber una nueva apuesta, un nuevo ecofeminismo gestándose en este momento, ¿verdad? Y nuevas teorías que pueden estarse creando en este momento en diferentes territorios. Y desde ahí lo quiero dejar para provocar las preguntas. Gracias, Sharon. Quizás voy a leer un par de comentarios que te han dejado por acá. Claudia Carolina Castro de Soto dice, excelente ejercicio, gracias por compartirlo, Sharon. También Tania Carolina Archila Alfaro dice, exacto, nos gusta cuidar porque nos crían para eso, pero definitivamente en ese cuidado deberíamos tener la posibilidad de postergarlo. Y luego dice Crisia, considero que es muy importante aprender a cuidarnos y desaprender, perdonar y perdonarnos. El proceso lograr, a ver, es que aquí me está atacando algo en un segundito, por favor. Aquí está. Perdonar y perdonarnos. El proceso de lograr esto lo considero importante para lograr cuidar a nuestras madres, perdonar y entender el proceso de ellas también. Ahora, acabas de dar un aspecto bien importante también cuando hablamos del ecofeminismo. Sabemos que una de las tantas subdivisiones, si le podemos decir así, del feminismo y del ecofeminismo nos llevan a ser estas protectoras, aquel rol que históricamente nos han asignado. Pero también entramos en el debate y la discusión que este cuidado y esta protección debe ser compartido. O sea, no solo las mujeres somos las que tenemos que cuidar nuestro cuerpo como primer territorio, sino también ese entorno que nos permite una calidad de vida diferente, una protección de la vida en general hacia todos los seres humanos o hacia todos los seres específicamente. Entonces, me gustaría si puedes ampliar un poco en eso, en este debate que se está generando sobre a quién se le traslada esta responsabilidad del cuidado que históricamente se nos ha asignado a las mujeres. Sí, y quiero juntarlo con lo que está preguntando Camila Aguilar, que va mucho con vuestra línea, que es dónde se encuentran los límites del cuidado, que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Creo que todas tenemos experiencias diferentes con características muy similares cuando tenemos que parar. Miren, Marcela Lagarde dice que nos encontramos atrapadas, la autora mexicana, ¿verdad? Y nos encontramos atrapadas en un sinnúmero de actividades que nos asfixian, ¿verdad? Que casi que no nos dejan respirar, dice Marcela Lagarde. Del trabajo, muchas veces nos vamos a las que queremos seguir formándonos o las que damos 5 clases al día, o la profesora Sharon que sale de aquí a una clase a las 7:30 ahora. Y ¿cuándo se para? Escuchando a la cuerpa. Escuchando a la cuerpa. Ahora bien, la hemos aprendido a escuchar, es la situación. Cuando yo comencé con todo a unir, ¿verdad? Mi feminismo con mi ecologismo y lo encontré, y en el camino asumí la poesía para la expresión política de mi cuerpo, yo tuve que aprender nuevas maneras, nuevas herramientas y creé nuevas dinámicas como las que le acabo de poner y comencé una nueva vida. Y ahí comencé a hablar de los equilibrios. No hay un porcentaje de decir cuál es el límite, porque realmente
tratar de buscarle límites, ¿verdad? A cuánto tengo que hacer, qué porcentaje tengo que hacer, es algo que nos viene impuesto por una educación tradicional. Entonces, la crítica, ¿verdad? El pensamiento crítico del ecofeminismo nos logra llevar a un equilibrio donde cada cuerpo sabe a dónde tiene que llegar, pero eso nos establece un tipo de relación que no todas estamos preparadas para abordar, y es el tema de la escucha de la cuerpa. Miren, cuando yo les hablé y le traje el dato de la endocrinóloga, esta feminista que está haciendo todo el estudio de los cuerpos de las mujeres que se enferman, es una crítica porque cuando tú lees una y otra vez el artículo de ella, tú dices, caramba, lo que ella me está diciendo aquí es que yo me estoy enfermando porque no sé poner stop, no sé ponerle alto, ¿verdad? No le sé poner alto. Entonces, esos altos necesarios se logran con escucha. Alicia Puleo habla de, de que es necesario llevar los análisis, sí, a las teorías, pero ella habla también que tenemos que escuchar las emociones. Yo siento que a veces no las escuchamos y que le queremos y caemos o en las culpas, que veo que también hay muchas teorías de muchas culpas, o caemos en las culpas, o caemos en lo sumamente negativo, o en el exceso de pacifismo y romanticismo, y yo creo que tenemos que caminar equilibrios. Fíjense, gente, yo siento que lo que nos enferma es el exceso de acumulación de todo. Es la acumulación, y precisamente el video que les traía era la acumulación, que espero que Marielba se los pueda pasar. Es el exceso, es la acumulación. Unos acumulan más, otros acumulan menos, pero también si lo vemos desde la mirada de la cuerpa, hay cosas que estamos acumulando que no son necesarias acumularlas. Hay toxinas que estamos acumulando. Hay comida que no tenemos que acumular en nuestro cuerpo, pero sabemos y no le ponemos alto. Hay pensamientos que estamos acumulando que no tenemos que pensar, que no nos hacen bien. Y siento yo que el lograr el equilibrio es el desafío, pero en todos los aspectos de la vida. Esto no solamente es en el cuerpo, es en todas las actividades de la vida. Y asimismo, como tenemos el dedo para ponerle a la sociedad de hay acumulación de tal cosa, tal, y eso nos hace daño y tal cual, también tenemos que señalarnos nosotras mismas. ¿Qué estamos acumulando en estas cuerpos que no nos está haciendo bien? ¿Qué sobreactividades? ¿Qué actividades que no son compatibles con nuestro quehacer? También tenemos que llegar a esas reflexiones necesarias. Yo siento que es una cuestión de equilibrio, pero que no hemos alcanzado todavía, pero que nos hemos quedado solamente en politizarlo hacia afuera, pero politizarlo desde la cuerpa, ahí es el gran desafío. Mucha gente que me encuentro me dice, no, yo no tengo necesidad de sanar. Esto que hablaba Crisia, no sé si se pronuncia así, Crisia, ajá, Crisia, es vital. Es vital y da miedo, Crisia. Cuando tú mencionas perdón, la gente se asusta y lo lleva a lo cristiano y no tanto a lo espiritual. Esto que habla Crisia es vital. Estamos acumulando toxinas, pero estamos acumulando espiritualmente cosas que nos enferman. La falta de perdón nos mata, ¿verdad? Lo veo mucho porque mi fundación trabaja con mujeres violentadas sexualmente o otro tipo de violencia, y el perdón está en number one ahí, ¿ves? Matándonos acá, ¿ves? Porque el que deja que esos pensamientos le entren es terrible. Y todo no se lo podemos achacar al sistema. Hay una parte que es el sistema. Hay otra parte que es Harakiri. Entonces también por ahí hay que hacer la reflexión. Sí, había una mano levantada, pero ya no está en la sala. Voy a leer rápidamente. Alicia Marroquín dice, me parece que para esto del cuidado es algo que todas las personas sin distinción de género deberían asumir. Luego Crisia dice, o caemos en las culpas o en las cargas. Exacto. Claudia Carolina, perdón, dice, toda la razón, totalmente de acuerdo. Se acaba de compartir también el video al que Sharon está haciendo referencia para que puedan verlo.
Ahí está Adriana, Luego ahí un está Adriana. agradecimiento y bueno, yo creo que también es importante empezar a ver todo este proceso de sanación. Ah, ya, volvió. Que hay que asumir lo responsable. Te voy a hacer la palabra a Adriana María porque tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, primeramente agradecerles por la oportunidad de estar en este espacio. La verdad que ha sido muy enriquecedor y toda la información que ha compartido Shannon, la verdad que me la llevo y pues la aplico y es un aprendizaje muy grande en lo personal. Quizás tengo dos consultas, una quizás es más a nivel general, que si nos pueden compartir las diapositivas o si no lo harán, pues también está bien, pero eh, pues por ahí sería importante tener como esta información. Y la otra pregunta es para Shannon. Yo en lo personal no he leído pues tanto sobre el esencialismo, pero a mí me llama mucho la atención desde un principio que el ecofeminismo lo vincula mucho. Sin embargo, dentro del círculo feminista en el que nos manejamos, pues no se menciona mucho el esencialismo o hay como un sesgo o un estigma al esencialismo. Entonces, quería consultarte qué fundamentos se pueden utilizar o qué argumentos se pueden utilizar para que dentro del ecofeminismo sí haya una vinculación con el esencialismo. Muchas gracias. Gracias, Adriana, qué lindo tu aporte. Fíjate, yo me he tenido que deconstruir mucho en la vida. Este desaprender que hablaba aquí una de las compañeras. Y yo luego, lejos de descartar, soy de la escuela freiriana, no lo puedo evitar hacerlo desde ahí. Soy nieta de Freire, ese es mi abuelito, Paulo Freire, digo yo. Y desde ahí nosotros utilizamos mucho el tema de la lógica dialéctica, ¿verdad? Y desde ahí esto nos lleva a repensar, a replantear lo aprendido. Y yo prefiero, más que descartar las corrientes, iniciar lecturas. Yo te recomiendo que leas los postulados de Bandana, ¿verdad? Bandana Diva. También te recomiendo que veas la postura de Petra Kelly, ¿verdad? Que me parecen geniales, porque es una forma de entender ese ecofeminismo, ¿verdad? Desde esas miradas. Hay otras más románticas, pero estas me parecen bastante interesantes. Sí, mi percepción es igual que vos, que lo esencial se ha dejado como, ay, soy más constructivista. Igual diría yo que el socialista, porque el socialista tampoco es que se mencione mucho, el constructivista más, porque Alicia ha alcanzado y otras ha alcanzado con sus cursos y sus teorías y sus cátedras mayor auge. Yo tomo de todas un poco. Me quedo con Bandana por el tema de las castas, cómo ella habla esto de raza, tal. Y me gustan algunas esencialistas y también constructivistas. Pero si yo analizo todo el espectro de lo que he ido leyendo, soy más constructivista. Decía mi mamá, no puede ser, no puede ser ni chicha ni limonada. Soy más constructivista, yo creo que se me nota. En mi lectura ha sido más constructivista, estoy muy influenciada por las constructivistas, pero decir a esta hora que Bandana no tiene un aporte grande, Petra Kelly y Argal y todas esas, vamos, o sea, yo creo que no podemos, yo creo, y esto ya es una crítica que al igual que Argal hago a algunas corrientes feministas, yo creo compás, que yo llamo hermanas, como en mis poemas, que tenemos que caminar a ver cómo nos encontramos en esta casa común. Tenemos territorios que son diversos en nuestra diversidad sexual, etcétera. Pero yo creo que tenemos que caminar a ver cómo nos encontramos, porque eso fue el ecofeminismo, un encuentro entre la ecología, ¿verdad? El ecologismo y también entre el feminismo. Y yo creo que a veces nos desencontramos más que encontrarnos, compas. Estamos viendo que le encontramos a la cosa cuando lo que tenemos que estar caminando es para que este monstruo de la trenza de la dominación no friega, porque es que, hermano, todos los días tenemos un contaminante,
Espérese, tengo que dar un beso a mi hermano que viene de 4 horas por allá lejos y viene por ahí. Entonces, tenemos que encontrarnos, compañeras, ya sea por lo virtual, lo físico, pero encontrémonos, porque a veces veo en los espacios como que estamos buscándonos las diferencias y lo que hacemos es desencontrarnos. El ecofeminismo es una llamada, vea, nos están oprimiendo, ¿dónde nos vamos a encontrar? Para cambiar esto que no nos queda, porque cada día estamos más aprisionadas, cada día la minería nos asfixia, cada día y desencontrándonos no es que vamos a solucionar la cosa. Entonces esta trenza de la dominación nos está asfixiando. Aquí indígenas, campesinas, afro, pero también las no racializadas. A veces las racializadas hacemos y creamos nuestra teoría y creemos que la otra tiene que caminar por allá. No, hombre, es que todas nos cabemos aquí. La cosa no es echando para la esquina a la hermana. Y a veces, lamentablemente, en espacios me he sentido así como, ay, allá, acá somos las racializadas, las más oprimidas. No, no siento que sea por ahí la cosa. Yo siento que no es por ahí la cosa. Y ahí está Tania. Sí, solo definitivamente concuerdo con eso último que dices. Eh, yo cuando hice la aplicación comentaba que genuinamente yo sobre ecofeminismo como tal, pues nunca había, pues más que escuchado, pero nunca había pues, tenido un estudio puntual. Pero tu enfoque o tu percepción ahorita, lo que acabas de expresar, me catapulta para algo que por lo menos yo como psicóloga aplico. Yo no soy psicóloga clínica, soy más psicóloga educativa, psicóloga comunitaria, pero definitivamente, claro, como tú dices, uno tiene o uno se encuentra más en unas teorías que en otras, pero no así descartamos, o por lo menos mi perspectiva es, aprendo y tomo lo que es útil de esta teoría para que si en mi caso como psicóloga, que sobre todo trabajo con niñez y con adolescencia, eh, pues siento que esta perspectiva, este enfoque le va a servir más a esta persona para potencializar pues lo que necesite potencializar, pues retomo eso, ¿no? Y voy ahí tejiendo los entramados teóricos para ver, porque todos sabemos, creo yo, si nos dedicamos a las ciencias sociales, que lo que dice el libro, uno va al territorio y lo vota. Nunca concuerda o concuerda muy poco, porque sabemos que en nuestros países la ciencia así no suele hacerse. No hay tantos estudios, no hay tantas publicaciones. Entonces uno lee libros de otros contextos y vaya al territorio, el territorio se lo vota y ahí uno tiene que aprender a que, bueno, yo recuerdo esto y aprendí esto otro de por aquí y lo que aprendí de por allá de otro lado, de pedagogía, por ejemplo, eh, trabajando con niñez es sumamente importante, saber también cómo aplicar ese lado pedagógico. Entonces creo que también, si bien, claro, vamos a encontrarnos más en unas teorías que en otras, y eso es desde cualquier ámbito, sí es válido rescatar aquellos puntos que nosotros consideramos que son útiles de otras teorías. Y lo otro que quería compartir, que también me hizo sonar, es con esto del cuidado y eso, ¿no? Que cuál es el límite. A mí desde hace unos meses me resuena, yo renuncié en diciembre a mi trabajo, justamente por esto que decías de escuchar a mi cuerpo y de saber que ya no estaba cómoda, ni le estaba haciendo bien ni a mi mente, ni físicamente el trabajo en el que estaba. Y justo en esa época vi una frase que decía, debemos permanecer en entornos que resalten nuestra ternura y no nuestro instinto de supervivencia. Entonces, creo que eso también es un buen límite. Cuando nosotros empezamos a notar que lo que ya estoy haciendo ya no va desde el amor, desde el cuidado, desde el respeto hacia nosotras, hacia con quienes trabajamos, hacia quienes cuidamos, por ejemplo, creo que ahí es un buen momento para detenerse y repensar si lo que estamos haciendo eh, está, está yendo por donde debería ir. Eso. Gracias, Tania. Yo creo que con eso finalizamos, Marielba, ¿verdad?
Yo quería hacer unas reflexiones. Yo he aprendido mucho en el encuentro con hermanas de diferentes latitudes. Eh, yo soy parte de la red centroamericana de estudios afrocentroamericanos, la REAC, el Red de Estudios Centroamericanos, REAC, de cual Marielba es presidenta. Y yo con Marielba he aprendido mucho y esto de los límites viene desde lo cotidiano, pequeño, y eso es parte de politizar la cuerpa. Yo siempre digo, tan revolucionarias que no nos opriman, pero también tan tiernas, ¿verdad? También, porque yo creo que rescatar la ternura en nuestros espacios y el cuidarnos es parte de eso. Yo con Marielba aprendí, por ejemplo, el tema de ya si no puedes contestar el teléfono, cero culpa. No pudiste contestar, y eso es algo que yo aprendí a Marielba como hermana, ¿no? Porque vivimos, ambas somos dos figuras públicas, y yo decía, me aterraba el contestar, el no contestar, pero llegó un momento que ya no pude. Y Marielba me decía, tranqui, no se va a caer el mundo porque no contestes un mensaje, porque no contestes. Y son cosas que estos encuentros nos tienen que ayudar para esos límites necesarios. Los límites necesarios se aprenden en colectividad, como nuestras comunidades ancestrales. El capitalismo nos quiere empujar a estas cuerpas al individualismo. El capitalismo nos quiere decir que usted solita puede ser la que allá arriba se gana el homenaje. Pero tenemos hermanas, ¿verdad? Como Wangari Maathai, que dijo, ¿sabe qué? Esto no se logra sola, todo mundo póngase a sembrar. Y yo creo que hoy esta siembra es un encuentro, que usted se haya podido quedar hasta esta hora. Y yo le quiero regalar unas letras de mi libro La generación del no llores, que fue un éxito en El Salvador en el 2021 y que se llama Abundancia. Una luciérnaga enternece el paseo de la noche. Se posa sobre mi lomo para brillantar mis oscuridades. Mi andada descalza advierte la huella de tus letras en retroceso a mi encuentro. Todo el espesor del aire cabe en una nube obesa, como la circunferencia de mis senos envejecidos a la espera del desierto. En la noche todo es negro. Las hojas frías del camino se tiñen para despertar un murmullo de grillos, y entre el eco tierno de mi voz, un venado espanta el sueño de esta cama de pelos donde la vida abunda. Abundancia. Un gran abrazo, que podamos seguir encontrándonos, que estos espacios sean para crecer y encontrarnos, y que no nos digan que una comunidad virtual no es comunidad y que no podemos estar ecofeminismo. No tengamos límites en la creación y en el aprendizaje, compañeras, hermanas. Aquí un rayito de sol a sus órdenes en las redes sociales, y siempre estoy allí para un abrazo, para una palabra. Siempre hay tiempo para las hermanas. Gracias. Gracias a vos, hermanita. Agradecerte por todo el conocimiento que siempre tenés, que nos lo compartís, tu palabra expresada en la poesía, que siempre nos aterriza en ciertas cosas que pasamos desapercibidas en el día a día. Y en esta visión también que tenés y que nos has compartido, pues también pensar en nuestra siguiente expositora con la que quiero cerrar esta tarde, y es que cuando yo entrevisté a Vidalina Morales, que es una de las grandes activistas en El Salvador, ella me decía, necesitamos que nuestro entorno, que el planeta esté sano, porque nosotras también tenemos que estar sanas. Y esos procesos de sanación son los que nos permiten avanzar colectivamente como mujeres en defensa de la vida. Antes de cerrar, yo quiero, y de cerrar la palabra a Mónica, quiero invitarlas a todas también como parte de este concepto de ecofeminismo que se complementa de Escuela Generosa con la exposición que vamos a abrir aquí en el Centro Cultural, de la que he tenido la oportunidad de ser partícipe, que se llama Derecho de Vida, Miradas Ecofeministas en El Salvador, que va a inaugurarse el jueves 14 de marzo a las 7 de la noche. Nos encantaría que todas ustedes que son parte, que están en El Salvador obviamente y que son parte de la Escuela Generosa, puedan asistir para que vean también cómo se complementa ese discurso del territorio con estos discursos de mujeres intelectuales, de mujeres que han aportado teóricamente y también de intelectuales orgánicas que van a estar presentes a lo largo de las 4 sesiones que se van a desarrollar en Escuela Generosa. De nuevo agradecerles el hecho que se hayan quedado hasta esta hora, el hecho de querer seguir desaprendiendo para ser mejores personas y llevar en mejor rumbo nuestro futuro. Mónica, les cedo la palabra.
Solo me resta darles las gracias a Sharon y a Marielba por esta sesión. Mil gracias, Sharon, por compartir tus conocimientos y tus sentimientos también. Me ha conmovido mucho el texto que has leído al finalizar. Y bueno, las esperamos en la próxima sesión de la escuela, el otro martes a las 4 de la tarde. En los próximos días les voy a estar compartiendo el link. Y como les comentaba Marielba, si las que están en San Salvador, si pueden venir al Centro Cultural, las esperamos para que nos acompañen en esta exposición, que también tendrá muchos de los contenidos y el sentimiento y la profundidad de esta edición de la Escuela Generosas, también sobre ecofeminismo. Así que muchísimas gracias, pasen buenas tardes y nos vemos el próximo martes.